conductualmente no hacemos algún cambio, no podemos saber qué cosa estamos pensando. Entonces, así como en la percepción la unidad básica es la sensación, aquí en el pensamiento la unidad básica son las ideas. ¿Qué cosas son las ideas? Las ideas en realidad es una representación mental de lo que existe en el mundo. Entonces depende de cada persona, de cómo represente tal o cual cosa, y de hecho que también hay patologías, y de hecho que también culturalmente nuestras ideas y nuestra representación del mundo va cambiando. Por ejemplo, dice, ¿no? Nosotros podemos ver y percibir un perro, pero luego tiene que aparecer en nuestra mente una idea de lo que es un perro, ¿no? Para que lo que podamos asociar. Entonces eso es básicamente lo que es un pensamiento, y según Vallejo, que es un investigador español, él nos decía que es un proceso mental propio del hombre que permite reflexionar, juzgar, realizar abstracciones y proceder al análisis y síntesis. Bueno, básicamente lo que les estaba comentando. Luego, el pensamiento en realidad, para que ésta se produzca, pues tiene que, todas las otras funciones parciales tienen que estar sanas, ¿no? Las demás funciones parciales que de repente ustedes ya han estudiado, pues en la conciencia, no estamos en coma, no vamos a poder producir ningún tipo de pensamiento, ¿no? También si no tenemos lenguaje, es un problema para poder nosotros expresar lo que estamos pensando. Por eso nosotros en niños que no tienen lenguaje tenemos muchos problemas conductuales, ¿no? Porque no pueden decir lo que les pasa y lo que les duele. En realidad el pensamiento ha atravesado por muchas etapas. Entonces vamos desde un pensamiento primitivo, que es el primer, pues, la primera función del hombre, lo primero que apareció es el pensamiento primitivo, el pensamiento concreto, no solamente lo que veíamos era lo que nosotros entendíamos, ¿no? Pero luego, después de ahí, aparece, ya conforme va evolucionando el hombre, va apareciendo el pensamiento abstracto. O incluso, cuando nosotros también vamos creciendo, va apareciendo el pensamiento abstracto. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando somos pequeños, tenemos un pensamiento concreto, cuando somos niños, 8, 9, 10 años, ¿qué quiere decir? Que solamente entendemos lo que vemos, ¿no? Nos es difícil nosotros poder ponernos en situación donde no vemos las cosas, ¿no? Imaginar, analizar lo que estamos imaginando es más complicado cuando somos niñitos. Pero conforme va pasando la edad, ya nosotros pasamos a lo que es el pensamiento abstracto. Este pensamiento concreto también aparece en el retraso mental, donde ustedes comprenderán que a veces es difícil analizar cuestiones que no pueden visualizar, ¿no? Entonces, básicamente hay dos tipos de pensamiento: el pensamiento mágico y el pensamiento lógico. El pensamiento mágico, saben ustedes, un pensamiento más primitivo, que por ejemplo relaciona, por ejemplo, ven un perro caminando bajo la lluvia. Entonces el pensamiento mágico, ¿qué quiere decir? Cuando pasa un perro, en determinado momento aparece la lluvia, ¿no? Entonces esos son pensamientos mágicos que le dan o atribuyen ciertas características a situaciones que en verdad no resisten ningún tipo de análisis, ¿no? Entonces lo que vemos lo relacionamos, ¿no? Por eso existe la danza de la lluvia, por eso existe un montón de cuestiones culturales que nosotros a veces lo hacemos o nosotros a veces creemos, sin embargo no tiene mucho entendimiento, ¿no? Entonces luego existe, pues, el pensamiento lógico, donde ya tiene que ver, ¿no? ¿Por qué se produce tal situación? Y luego también digamos que si sucede lo contrario, pasa eso, entonces ya se somete a otro tipo de situaciones de análisis, ¿no? Para poder llegar a una conclusión. Entonces, conforme han pasado los años, conforme ha pasado el tiempo, ya nosotros podemos hacer uso del pensamiento lógico, ¿no? Así como ustedes lo hacen ahora, el pensamiento científico también es un pensamiento lógico, ¿no? Entonces, como les había comentado, esto es más o menos la diferencia, lo que sucede entre cómo ha ido evolucionando los pensamientos a través de los años, ¿no? Y pues hoy en día ustedes hacen uso del pensamiento lógico abstracto. Entonces, en cuanto a las alteraciones, es muy complicado a veces decir qué cosa es qué es lo sano, qué no es tan sano, porque también hay muchas cuestiones culturales, ¿no? Entonces, de acuerdo a los usos y costumbres, hay muchas situaciones que luego se toman como normal, pero de repente en otras culturas no es así. Entonces, dice, hay un número grande de creencias, ¿no? Creencias también que incluso pueden ser familiares, ¿no? Hay ciertas familias
que tienen ciertas creencias que solamente le pertenece a esa familia. No sé, pues de repente que la puerta de una casa tiene que estar en determinada zona, que debemos tener determinadas imágenes, de que debemos tener determinadas, no sé, pues hay casas que tienen, digamos, ciertas imágenes, ¿no? O algunos tienen peceras, porque los peces dan no sé qué cosa, algunos tienen la imagen, bueno, del Señor en determinadas partes de la casa, o sea, uno no pone tampoco las imágenes en cualquier lugar, pero todos esos son pues creencias, ¿no? Entonces, bueno, las supersticiones también es un tipo de creencia, ¿no? Porque, por ejemplo, ustedes, no sé, pues si me pongo la media de tal color para dar tal examen, capaz que me voy a sacar 20, algo así, ¿no? Es una creencia, ¿no? Pero uno lo hace, ¿no? Y uno no es que esté mal de la cabeza, ¿no? Uno está lúcido, pero cree en esas cosas, ¿no? Si paso debajo de la escalera me va a dar mala suerte. O sea, la gente tiene pues rituales que hacen, ¿no? O bueno, te persignas antes de un examen, ¿no? Para que eso te vaya bien, si no lo haces capaz te va mal, ¿no? Entonces todas esas cosas, entonces por eso a veces determinar qué está bien y qué no está bien, entonces depende del contexto del individuo también, ¿no? Entonces, en realidad en cuanto a la gestión del pensamiento, miren, las cuestiones académicas, didácticas, o sea, hay autores que lo clasifican de determinadas formas y hay otras que no. Sin embargo, básicamente el concepto de cada elemento psicopatológico, bueno, sí coinciden los autores. Lo que a veces las clasificaciones pueden cambiar de un libro a otro. Bueno, les he traído más o menos algunos que he encontrado en varios textos que más o menos coinciden para plasmar el día de hoy, ¿no? Lo importante es que lo entiendan. Entonces nosotros dividimos los trastornos del pensamiento en el curso, en la manera como discurren las ideas, en la forma, ahorita se les voy a explicar, y luego también hay en el contenido, ¿no? Básicamente los libros sí lo dividen en trastorno del pensamiento, curso y contenido. En cuanto a los trastornos formales, básicamente es para describir un pensamiento esquizofrénico, lo utilizamos más nosotros los especialistas, ¿no? Los, digamos, médicos generales, lo que más les importa, quizás, es que el trastorno del pensamiento va a alteración del curso, alteración del contenido. Entonces pasamos a definirlo. Entonces esto es más o menos, ¿a qué le llamamos curso? El curso significa que este pensamiento que nosotros lo estamos expresando a través del lenguaje tiene una idea directriz. Idea directriz, ¿qué quiere decir? Que va hacia un objetivo, que todo lo que estamos hablando tiene un objetivo final y ustedes lo entienden así. O sea, tiene un elemento por donde discurren las ideas, idea directriz. Luego tiene una velocidad y un ritmo. Algunos hablan rápido, otros hablan lento, sin embargo es coherente, ¿no? O sea, pero tiene un ritmo, tiene una velocidad, ¿no? O sea, ustedes también tendrán así compañeros que hablan bien pausado y tienen compañeros que hablan rapidísimo. Sin embargo, es coherente, ¿no? Luego la continuidad. O sea, cada idea, cada frase, cada oración tiene relación con la anterior, ¿no? No es que usted está hablando algo y de repente lo que dice luego no tiene nada que ver con lo anterior, no es así. Para que sea normal, tiene que tener una conexión lógica entre la idea anterior y las que siguen. Y luego las asociaciones, es la manera, dice, cómo se enlazan todas estas ideas. Entonces vamos viendo a ver cómo es la alteración. Entonces, un poquito gráfico para que puedan ustedes entender. Entonces estamos hablando trastorno del curso del pensamiento. Lo vamos a diferenciar según la velocidad, según la forma y hay otra que le denominamos alteraciones en el control del pensamiento. Eso es más del lado ya psiquiátrico propiamente dicho, más quizás característico de los esquizofrénicos, ¿no? Entonces, lo que creo que un poquito más tienen que ustedes recordar son pues los trastornos en cuanto a la velocidad y en cuanto a la forma. Entonces, en cuanto a la velocidad, puede ser, como les dije, muy lento o puede ser muy rápido, ¿no? Entonces, vamos aquí. En cuanto al pensamiento acelerado o denominado también taquiciclo. Entonces, aquí pues en una unidad del tiempo se habla un montón, ¿no? Entonces hay un aumento de la productividad, las ideas son muy veloces y hablamos también rápidamente y se nos entiende, ¿no? Entonces,
apenas uno ya está terminando de preguntar, ya el paciente está respondiendo. ¿Dónde encontramos este pensamiento acelerado? ¿En qué patología? En pacientes maníacos, o sea, son pacientes que se denominan dentro del trastorno bipolar. Las personas pueden pasar por momentos depresivos o pueden pasar por momentos maníacos. Maníacos es que todo está elevado, es decir, hablamos rápido, pensamos rápido y hacemos rápido, o sea, conductualmente también no duermen, están todo el día caminando, haciendo cosas, pero cosas a veces que no llegan a una finalidad y no tienen sentido, pero así se le ve a este paciente, ¿no? La hipomanía también es un tipo de, digamos, hay un aumento de la velocidad, pero no llega a estar psicótico, ¿no? Entonces hay pacientes que solamente llegan a estar hipomaníaco, es decir, pacientes son muy hiperactivos, pero las cosas que hacen tienen sentido, ¿no? Todo tiene su finalidad, no llegan nunca a tener, digamos, ni alucinaciones, ni delusiones, ¿no? Está como que apuradito, pero controlado, ¿no? Eso se le llama hipomanía. Y la agitación, bueno, ya saben, es un paciente desbordado, ¿no? Luego tenemos lo contrario, el pensamiento inhibido, ¿no? Que pues son lentos, hablan lento, se demoran a responderte y entonces incluso el discurso también es bastante parco, bastante muy sucinto, te responde solamente sí o no, lo necesario. Es el pensamiento inhibido, parece que le costara pensar, le costara hablar. Entonces, ¿en quién encontramos? En los depresivos. También tenemos a veces catatónicos que empiezan a salir de su catatonía. Entonces tú le preguntas algo y se demora una eternidad en responderte, ¿no? Entonces, si uno no les da ese espacio, ellos no llegan a hablar lo poco que quieren hablarte. Entonces, en ellos encontramos esto. También el Parkinson, ¿no? El Parkinson ya por la propia característica de la enfermedad se ponen lentos, ¿no? Se le llama lentitud psicomotora, tanto en la mente como en el hablar. Entonces, la fuga de ideas también tiene que ver con la velocidad. ¿A qué le llamamos fuga de ideas? Estos también aparecen en los pacientes maníaquitos. Entonces dice que ellos sienten que su cabeza se le atropella las ideas, o sea, y eso lo van plasmando también a través del lenguaje. Entonces va saltando de una idea a otra, cambia de tema y lo importante de la fuga de ideas es que pierde la idea directriz. De pronto pierde el hilo, ¿no? del discurso. Entonces tú le preguntas A, te empieza contestando el A y de pronto salta la B, la C, la D. Al final no te contesta lo que tú preguntaste, pero habló un montón, ¿no? Entonces se asocia al pensamiento acelerado y puede incluso, dice, asocia las ideas, es decir, una oración tras otra los asocia, pero por el sonido, no porque tenga una relación con otra. Son muy distraídos. En la fuga de ideas, cualquier cosa que pasa va cambiando de idea de acuerdo a los ruidos que va pasando, y si por ahí sucede algo, ¿no? Entonces ya va cambiando también el tema. En casos extremos, dice, en casos extremos de una fuga de idea, incluso es tan curioso que puede llegar al mutismo y la perplejidad, ¿no? A veces está tan atropelladas las ideas que no las puede transmitir a través del lenguaje y finalmente se queda callado. Entonces, la fuga de ideas es característico de maníacos, ¿no? Por ejemplo, dice acá un ejemplo. Buenas tardes, dice, si la vida es tan dulce como la miel, ¿también le gusta el azúcar? ¿No? Fábrica de azúcar y empieza a cambiarlo. La caña y la cuerda que le puso al cuello, y del cuello pasa la camisa que es blanca como la nieve. Entonces, como verán, sí, no se queda callado, pero una oración con la otra no tiene relación. ¿Qué cosa escrito el doctor Vila? Bueno, entonces en cuanto a la fuga de ideas, bloqueo del pensamiento también tiene que ver con la velocidad, y entonces esto es lo contrario del anterior, ¿no? Que de repente el paciente te está hablando y de pronto se queda callado, y se queda callado es porque en el momento en su cerebro, en cuanto empiezan a fluir las ideas, se queda sin ideas. Entonces eso se manifiesta en la conducta de quedarse callado, y después que recupera el hilo de la conversación no sabe dónde se quedó, o sea, no recuerda, no continúa, ¿no?
Por ejemplo, los catatónicos, en los estados de perplejidad o de terror, ¿no? Cuando están en shock, cuando sucede algo, durante el sentimiento de vacío de los deprimidos y esquizofrénicos en general. Claro, donde más lo vemos es, bueno, aquí hospitalizado al menos en esquizofrénicos, que de repente te están contestando algo y se quedan callados, ¿no? Entonces después lo retoma, pero ya no continuando lo anterior. Y les preguntas qué ha pasado y no te sabe decir. Muy bien, entonces eso es en cuanto a la parte de la velocidad. Ahora pasamos a lo que son trastornos de la forma, ¿no? Que bueno, hay muchos más ítems en cuanto a trastornos de la forma, del curso del pensamiento. Entonces, hay por ejemplo la manera de ser circunstancial. O sea, son personas que dan vueltas y vueltas, ¿no? O sea, hablan demasiado. Por ejemplo, políticos a veces, ¿no? Que, bueno, políticos de antes, digamos, que eran muy verbosos. Por ejemplo, un Alan García, que hablaba de un tema, pero lo adornaba y hablaba un montón y iba por los rodeos y al final, pero llega, ¿no? A la idea directriz, ¿no? Entonces, en realidad es coherente, pero, o sea, eso es un discurso medio viscoso, lleno de muchos detalles, que a veces no tiene nada que ver. Entonces, ¿dónde aparece este tipo de pensamiento circunstancial o prolijo, ¿no? Que no sabe diferenciar esta persona, ¿no? Lo que es importante de lo que no es importante. Entonces puede aparecer, o sea, le falta esa capacidad de síntesis. Puede aparecer en obsesivos, en epilépticos, o sea, en orgánicos, ¿no? En epilépticos, en demenciados, en esquizofrénicos, en hipomanía también seguramente, ¿no? Porque están un poquito medio acelerados, en personas muy ansiosas, que a veces quieren decirte algo, pero por su propia ansiedad no puede tener esa capacidad de síntesis, y bueno, cuando algún consumidor de sustancias. Entonces, circunstancial, yo creo que ustedes se pueden dar cuenta, ¿no? Cuando están ante un discurso circunstancial. No me parece muy raro. Pensamiento tangencial. Este es otro tipo que tiene que ver con la forma. Entonces dice que, o sea, no te contesta directamente, ¿no? La respuesta y no llega tampoco al objetivo final y hay una falta de relación. O sea, las cosas que te van diciendo, a veces llega un momento que no hay relación con la persona. Entonces hay una incapacidad para asociar las ideas dirigidas a un objetivo. Por ejemplo, dice, ¿qué trabajas? En vez de decirte trabajo en la minería, dice, es complicado porque mi padre no me enseñó ningún oficio, tuve que ser autodidacta, ahora trabajo pero no es lo mismo, ¿no? Al final no te contestaron, ¿no? Entonces no llega a contestarte, no hay una relación, o puede haber alguna relación media lateral con la pregunta, pero realmente no te contesta lo que tú le preguntas. Entonces eso puede ser una cuestión a propósito voluntaria o puede ser también voluntaria. Luego tenemos el pensamiento perseverante, o sea, es una misma respuesta ante preguntas diferentes, ¿no? O sea, cuando tú repites lo mismo. Entonces se repiten, dicen fuera de contexto las palabras, las frases y las ideas. Este también es otro tipo de pensamiento que podemos encontrar a veces en los autistas. Ellos a veces son personas muy rígidas en cuanto a su pensamiento, entonces a veces les cuesta cambiar de opinión y pues se ponen perseverativos en algunas ideas, ¿no? Por más que tú le digas lo contrario, le argumentes. Luego tenemos algo que es ya un poquito más complicado, que se llama la disgregación. Entonces la disgregación es cuando nosotros puede el discurso, más o menos, si lo vemos separadamente, la construcción gramatical, todo eso está perfecto, pero muchas veces una idea o unas oraciones a veces no tienen que ver con la otra. Entonces dice, se pasa de una idea a otra, relacionada con la anterior, pero de una manera lateral o tangencial. Las frases están bien construidas, o sea, gramaticalmente bien construida, pero al final no tienen una idea directriz. Es decir, al final no te contesta lo que tú has preguntado. Entonces dice, ¿de dónde eres? Dice, de Piura, allí hace mucho sol y en verano me pongo moreno. Los morenos tienen más melanina en la piel. Debería prohibirse la casa para conseguir abrigo de piel. O sea, si tú ves por separado, ¿no? Las oraciones tienen sentido, pero no forman un discurso, ¿no? Entonces a eso le llaman disgregación, que
nosotros las frases o las oraciones por separado están correctamente hechas, pero juntas no forman un discurso, no tienen una idea directriz. Entonces se le llama pensamiento disgregado. O sea, la persona te va hablando y de pronto al final tú dices, ay, pero ¿qué me quería decir? Porque no llegas a entender finalmente el objetivo o la idea directriz. Esto no está influenciado por estímulos externos, no es como la fuga de ideas que va cambiando de una idea a otra porque por ahí se distrajo, porque por ahí pasó algo. No, acá no, acá puede pasar cosas, sí, con ese tipo de discurso. Luego tenemos la incoherencia sí ya es un desastre total. Es decir, no se entiende ni las partes ni se entiende el todo. Incluso gramaticalmente está mal dicho, ¿no? Y el discurso, bueno, no tiene idea directriz. Entonces no se entiende ni del todo ni las partes. No cumple tampoco con las leyes lógicas de la asociación de las ideas, no cumple tampoco con la sintaxis y no se identifica ni el sujeto ni el predicado. Ya en los ejemplos máximos es la ensalada de palabras. Esto, por ejemplo, yo lo he visto en neurología en un paciente que justo estaba teniendo un ACV y empezó a hablar, pues, y entonces, claro, la persona te miraba como que si estuviera hablando bien, pero en realidad empezó a hablar de una manera incoherente y al final llegó a una ensalada de palabras. Es decir, una emisión de una serie de palabras que no tenían ningún sentido. Más la incoherencia se ve en orgánicos y el disgregado se ve más en esquizofrénicos. Por ejemplo, dice la incoherencia, le gusta el deporte, quizás es lo cierto, ser o no ser por mucho tiempo, mal está bien, por bien empleado, o sea, es decir, no se entiende. Incluso a veces no se entienden las palabras en la incoherencia. Como le decía, más es en orgánicos. En orgánico, tumor cerebral, en ACV. Luego la alogia, que también es un trastorno de la forma del pensamiento, donde generalmente se ve en los esquizofrénicos, donde ya el pensamiento es muy, muy pobre. O sea, a raíz de las crisis psicóticas que tiene, empiezan a perder ya la manera de transmitir sus ideas, sus mensajes, ¿no? Cada vez su discurso se hace mucho más parco, se hace mucho más pobre en contenido, ¿no? También incluso. Entonces los procesos del pensamiento, dice, son vacíos, lentos, rígidos, difíciles de hacerles cambiar también de idea, ¿no? Entonces, ¿cómo se manifiesta? ¿Cómo decimos que este paciente tiene alogia? Que es una pobreza, ¿no?, del lenguaje, del pensamiento. Cuando empieza a responder de manera breve, parca, poco elaborado, poco fluido. Digamos, un adulto, ¿no?, de pronto empieza a tener respuesta tipo un buen niño, ¿no? Con pobreza, del contenido, o sea, no hay información en lo que va transmitiendo, incluso tiene bloqueo, ¿no? Va hablando y después se queda callado, después continúa, pero ya no con la idea anterior. Pierde la idea directriz, incapacidad de terminar el pensamiento, se queda en blanco, ¿no? Puede ser de una adoración, el quedarte en blanco puede durar un poquito, pocos segundos, puede durar mucho. Y al reanudar el pensamiento lo hace con una nueva idea. En la inhibición, por ejemplo, dice no se pierde la idea directriz, en cambio en la logia sí, ¿no? Entonces, pues la logia ya es el extremo también de cómo es que cómo te deterioras, ¿no?, cognitivamente. O sea, pacientes esquizofrénicos de larga data, sobre todo aquellos que no han logrado tener educación superior, pues al cabo de unos años, si es que hace muchas crisis, muchas hospitalizaciones, vamos a encontrar esto, ¿no? Pacientes que están ahí, que parecen como se dice, un cascarón vacío, ¿no? Están sentados y bueno, si tú estableces una conversación, no es capaz, ¿no?, de continuar con ese tipo de conversación porque no tiene, pues, información, ¿no? Ya, entonces, alteraciones del control del pensamiento, que es otra parte que tiene que ver con el curso del pensamiento, ¿no? Todavía no vamos al contenido, ¿no? Entonces esto tiene que ver más de cómo que la persona sufre de manera pasiva todo este tipo de alteraciones, ¿no? Dice el yo, vivencia como ajeno a los pensamientos propios y hay una pasividad. Entonces el paciente siente, pues, que le controlan el pensamiento con alguna máquina, con alguna fuerza externa, ¿no? Entonces siente que ya su pensamiento no lo puede controlar y que
Hay otras fuerzas que hacen que piense y que piense lo que él no quiere. Luego robo o interceptación, ¿no? Que también le quitan los pensamientos de su cabeza. Ahora, inserción también del pensamiento, que le colocan pensamientos en su cabeza con alguna máquina, ¿no? Hay la sonorización, que significa que tiene pensamiento audible, ¿no? O sea, escucha sus pensamientos. No es que sean alucinaciones, sino que su propio pensamiento está en voz alta. Entonces eso le llama el eco, el pensamiento o sonorización. La lectura de que hay otras personas que están fuera de él, que le leen lo que está pensando. Y es más, ellos también te dicen, yo puedo leer tu pensamiento. Yo sé, el paciente te dice, yo sé lo que tú estás pensando. Y tú le dices, a ver, dime. Y te dice. Pero claro, no es lo que tú estás pensando, pero te dice. Entonces ellos sienten, piensan que tienen ese poder. Pero esto es más propio pues de la esquizofrenia. O sea, no, personas normales no vamos a encontrar eso. Es más que alguien te diga que te da el pensamiento y tú dices, estás loco. O sea, ya tienes que pensar que algo le pasa. Difusión, o sea, el paciente piensa realmente, verdaderamente, que las personas pueden, o sea, que sus pensamientos están ahí pues en el medio externo, ¿no? Está ahí como que publicado, ahí está en el aire, ¿no? Y que todo puede saber. O sea, el esquizofrénico es una enfermedad bien terrible, porque nosotros sabemos, o sea, aunque nunca nos ponemos a pensar, ¿no? ¿Dónde es que termina tu yo y dónde empieza el yo externo? O sea, todos sabemos de que, por ejemplo, que nuestros pensamientos son nuestros, que nuestros sentimientos, nuestras emociones, lo que sentimos, es nuestro, ¿no? Y que no es compartido con otra persona. En cambio, el esquizofrénico no existe esa barrera. O sea, siente que lo que siente también el otro, que está a su costado, que está al frente, lo siente. Que lo que piensa también el otro piensa. Entonces, como que se ha perdido la frontera entre tu yo del otro yo. Eso que parece tan así gaseoso y etéreo pasa en el paciente esquizofrénico. Por eso es tan grave pues esta enfermedad. Y que justo te da en la parte más activa del ser humano, que es pues el adolescente tardío o juventud temprana. A esa edad le da esta enfermedad, cuando tú ni siquiera has podido, digamos, desarrollarte, ¿no? Entonces es devastador, ¿no? Entonces eso es alteraciones en el control del pensamiento, que forma parte de las alteraciones del curso del pensamiento. Entonces ahora vayamos al contenido. En cuanto al trastorno del contenido, ¿qué tenemos que desarrollar? El pensamiento delusional o delirante, el pensamiento obsesivo, el pensamiento fóbico y ideas sobrevaloradas. Todos estos son características del trastorno del contenido, que ahora paso a desarrollar. ¿Qué cosa es el pensamiento delusivo o delirante? ¿Por qué se dice delusivo o delirante? La palabra delusivo lo empleamos en esta parte del hemisferio, ¿no? En Estados Unidos, en América del Norte, América del Sur. Nosotros utilizamos la palabra delusivo. En cambio, la palabra delirante lo utilizan los europeos. Pero nosotros, ¿por qué acá en esta zona llamamos delusivo? Para no confundirnos con el delirium. ¿El delirium qué cosa es? ¿Es un trastorno de qué? El delirio es un trastorno de... El delirio es un trastorno de conciencia, no es un trastorno del pensamiento. Entonces nosotros, para no confundir en esta parte del hemisferio, lo llamamos más pensamiento delusivo. Pero también ustedes van a ver textos donde hablan de delirio, delirio de persecución, delirio de celos, ¿no? Que viene a ser, nosotros lo llamamos acá, delusión, que es lo mismo, por favor. Entonces, ¿qué cosa es un pensamiento delusivo delirante? Es una idea o creencia falsa, incorregible. O sea, lo importante es que es incorregible e irreductible. O sea, ustedes no pueden convencer a una persona con un delirio de celos o con un delirio de persecución que no es cierto, por más que le enseñen todas las evidencias. Sostenida con convicción extraordinaria y certeza. O sea, esta persona, este paciente, más bien trata de convencerte a ti que lo que dice es cierto. Es, por ejemplo, en la paranoia, ¿no? O sea, no sé si ustedes alguna vez han visto una persona, por ejemplo, una persona demencial que piensa que su familia le roba la plata. Bueno, algunos de repente que sí le roban, pero ya, vayamos que no le roban. Entonces el abuelito que se está demenciando, pasa el nieto y le dice, tú me has robado mi plata, que tú eres un choro, que no sé qué, que no sé cuánto. Por más que tú le digas al abuelito que
que si yo no vivo acá, o sea, ya, por más que yo le diga, no, la persona sigue o sea, es incorregible, sostiene que lo que piensa es cierto e incluso actúa en consecuencia, ¿no? Está asustado, empieza a esconder sus cosas, aparece sin estímulo externo, o sea, de la nada puede aparecer el video, puede estar tranquilo y de pronto se le ocurrió, a veces acusan a las empleadas también. No se explica por valores sociales, culturales, religiosos de pertenencia a algún grupo, es decir, ahorita me trae. Es una imposibilidad del contenido, ¿no? Por ejemplo, también una vez yo, en una consulta externa, tuve un paciente mayor que estaba con la idea de que su esposa le sacaba la puerta. Y entonces el señor, yo le digo, pero ¿usted qué pruebas tiene, no? Y entonces el señor, no tiene una prueba, pero está seguro, ¿no? E incluso me dijo, y ahora yo saliendo de acá, voy a ir al hotel donde está ella con su amante y los voy a matar. ¿Pero cómo que los voy a matar? Sí, me traigo la pistola. Y ahí sí que me asusté. ¿Cómo? Ya, señor, por favor, ¿me puede dar usted el número de teléfono de su hijo? Porque quiero que mejor vaya usted con su hijo. Ya, y menos mal que me dio, y menos mal que vivía cerca, y vino su hijo. Digo, discúlpeme, pero acá su papá dice que ha tenido un arma. Y entonces, bueno, ya, yo le digo, por favor, tiene que llevarlo a su papá de emergencia, ¿no? Bueno, la cosa es que se lo llevó, porque de verdad que, o sea, ellos actúan en consecuencia, ¿no? No es que tú le puedes convencer que no está pasando eso, no, o sea, no puedes decirle eso, ¿no? Porque ellos creen, como dice la definición, creen firmemente, están convencidos y es incorregible. O sea, por favor, ustedes jamás se les ocurre estar convenciendo a una persona. Como les digo, también uno puede tener un familiar, a cualquiera nos ha pasado, que piensa que está robando, que no sé qué. Entonces no, ahí lo que necesita es su medicación, no estés tratando de convencerlo, porque ya la definición lo dice, no es una creencia falsa, incorregible, sostenida con convicción y que ustedes no le van a poder convencer. No es influenciada por la experiencia del individuo ni nada que ver, ¿no? Y no es tampoco que tenga que ver, porque también hay, por ejemplo, hay sectas, ¿no?, que a veces entran en delirios en grupo, ¿no? No, en este caso es algo individual, ¿no? Luego, ¿cómo evolucionan las delusiones? O sea, esta cuestión es delirante, puede persistir en el tiempo, puede aislarse, o sea, solamente, por ejemplo, yo una vez tuve un paciente que ¿cómo se llama encapsulado, ¿no? Que él trabajaba en la Marina en la parte de historias clínicas y se le había metido la delusión o el delirio de que su jefe, que era el coronel, no sé qué cuantito, porque trabajaba en la naval, no, ¿se le dice coronel en la naval? Bueno, ya no sé qué grado, que lo perseguía, que le quería botar de la institución, que lo andaba vigilando, que cuando él salía estaba ahí parado, ¿no? Pero cuando tú le hablabas de otra cosa era totalmente normal. O sea, él hacía todo bien su trabajo hasta cuando se le metía la idea. Mientras no se le metía la idea, podía él funcionar, ¿no? Entonces, la conducta, el resto de la conducta no estaba normal, ¿no? Solamente, era cuando se tocaba. Entonces estaba como que medio encapsulado ese delirio. O también dice, se puede degradar hasta la disolución, ¿no? O sea, esto generalmente con la medicación, ¿no? Llega un momento hasta que ya está menos convencido, ¿no? Tú le dices, bueno, tú me decías que te querían hacer daño, que te estaban persiguiendo, ¿no? Sí, pero creo que ya no te empieza a dudar. Cuando ya empieza a dudar, quiere decir que ya esto se está degradando. A veces puede quedar como un recuerdo, ¿no? Pero generalmente esto sucede pues con la medicación. Entonces, ¿cuál es la clasificación de los delirios? Hay una lista así grande. Estos son algunos ejemplos, ¿no? De persecución, que es la que ustedes más conocen, ¿no? Delirio. ¿Quién no ha hablado alguna vez de eso? Oye, tú tienes tu delirio de persecución, ¿no? Cuando siente que lo están persiguiendo. Pero entonces, ¿cómo tú lo contrastas? ¿Cómo puedes saber si es cierto o no, no? Cuando estás el paciente, le dice, pero usted es famoso, ¿no? O sea, ¿qué actividad hace? ¿O usted es de la policía, no? Porque puede ser que sí lo esté persiguiendo. Entonces, cuando te dicen, no, yo no hago nada de esas cosas, entonces tú dices, bueno, ¿para qué te perseguiría alguien, no? No sé, pues, pero a mí me está persiguiendo. Ya, entonces tú dices, ya, este está delusivo, ¿no? Es delirante.
Autorreferencial es cuando todas las cosas que pasan en el universo, por ejemplo, en la televisión sale una noticia y el paciente piensa que ha referido, uy, seguramente que ya me han descubierto, ¿no?, que ha referido hacia esta persona. Escucha alguna noticia en la radio también, eso se llama, cuando ustedes lo contrastan con la realidad y ustedes de repente conversan con los familiares, se dan cuenta